la persona coge y sale corriendo y se come un chocolate. Entonces ese chocolate le manda una señal al cerebro que normalmente es una leptina y le dice, hombre, señor cerebro, quíteme el hambre. Y se le quita el hambre. Pero esa persona no se nutrió, que es lo que hay que tener en cuenta. Está desnutrido, aunque se te haya pasado el hambre. Hiciste juego una manipulación de tu sistema leptina-grelina. Lo engañaste, pero no estás nutrido. Eso significa que a la media hora no vas a tener hambre, sino vas a tener hambrotes. Eso es lo que le pasa a María Laura. Eso, bueno, hay personas que se acostumbran a comer cada 3 horas, cada 4 horas, y en el momento que no tienen la posibilidad de comer, digamos, una merienda entre estas comidas, ahí empieza la ansiedad atacada, ¿no? Ahí empieza la ansiedad atacada y es el momento donde encuentran el chocolatico y dicen, bueno, vamos a comernos este chocolatico. ¿Cómo atacar eso? ¿Cómo no permitir que nos ataque la ansiedad? Bueno, ¿cómo lo hago yo? En mi caso personal, por mi estatus de atleta profesional. Yo tengo... Igual que yo. Así. Que Pero tú estás dentro del mundo. Está lesionada. Yo cargo mi mochilita especial térmica con mis comidas, porque sé que tengo que comérmelas. Tú te vuelves casi como un militar con la disciplina de comer, porque sabes que si tú no comes, tu cuerpo come. Y ahí tenemos un protocolo de alimentación. Recuerden cuando nacimos, bueno, nosotros no recordamos eso, pero nuestra mamá sí. El bebé cada 3 horas pide pecho. Ese protocolo queda estampado en nuestra cabeza, en nuestro sistema, tanto simpático como parasimpático, ¿ya? Y eso va a acompañarnos hasta que nos morimos. O sea, nuestro cuerpo va a comer cada 3 horas aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no le metes comida por la boca, él entra a tu músculo o a tu reserva y se las va a gastar. ¿Ves? Solo que para eso entra en un estado de emergencia porque eso no es normal que tú te comienzas a comer un músculo, entonces comienza a indicar que tienes que comer. Pero ¿cómo sabes eso? Teniendo tu merienda en su puesto. A mí me pasa, y el ejemplo que yo normalmente le hago a las personas para tomar o dejar de tomar licor, no se lo cortamos, pero lo pones en la mesa. La persona sabe que ese licor está ahí y se tranquiliza. Pero vemos lo que ocurre el día de la ley seca. El día de la ley seca, tú entras y quieres cerveza y quieres de todo y tú nunca eres así. Porque si estás haciendo algo desequilibrado en ese momento, te están diciendo no voy a aceptar la posición. Es lo que te provoca más. Exactamente. Con respecto a la pregunta que me hiciste de que la persona comió y no puede parar de comer, ya ahí tenemos que entrar a entender la bioquímica del organismo. Porque normalmente, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos normalmente nuestros depósitos grasos, el tejido adiposo, que contiene a su célula, a la célula que se llama el adipocito. El adipocito, si yo como el adipocito se va poniendo gordito. Y ese adipocito... El adipocito es tu enemigo. No, es tu amigo, pero se convierte estéticamente en tu enemigo. El adipocito cuando está gordito, suelta una proteína que se llama leptina y le dice al cerebro, oiga señor, ya yo estoy muy gordito, necesito que me coma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro frena la fase anabólica, que es acumulativa, y entra en una fase catabólica, donde comienza el cuerpo a comerse, es decir, se para la grelina que está aquí en el estómago, se quita el hambre y se comienza a comer la grasa. Ese adipocito comienza a bajar. Cuando ya se pone flaco, él le dice, oiga señor, ya no puedo ponerme más flaco. Entonces corta la fase catabólica y comienza el proceso anabólico. Entonces se eleva la grelina, me da hambre y comienza a comer. Eso todo mediado por insulina. Yo como todo el día y me da mucha hambre todo el día. O sea, todo el día estoy en función de comerme algo, de picar algo. No paro, en realidad no paro nunca de comer. Eso normalmente nos pasa a todos. Lo que ocurre es que nos acostumbramos a no comer y tu organismo sí come. O sea, todas las personas tienen eso. Como tú tienes ya por una programación específica de comidas, tú vas a comer, pero porque ya tienes el organismo programado para eso. Pero por ejemplo, en mi caso, desde que me organizaste el tema nutricional, yo como cada 3 horas, máximo cada 4 horas que me estoy pasando. Pero no me da tanta hambre, tanta maluquería, tanta cosa así. Como antes me ponían neuróticos, ahora no tanto. Antes te volaba mucho el tiempo de comer, ¿no? Sí, antes me volaba mucho el tiempo de las comidas, pero estoy juicioso con el tema de los horarios y haciendo pues todo bueno, se nota, ¿no? Por supuesto. Por favor. Se nota. Por favor. Modestia aparte. Es que se hace un resumen de lo que éramos hace 6 meses, Claro. ¿cierto? ¿Cuántos kilos kilos llevaba? 19 kilos.
No cabía en la ropa el señor. 19 kilos. Un aplauso para eso que me bajó los 19 kilos. Y el otro gordo que trabajaba aquí hasta ayer. Bueno, es un caso increíble. Caso ¿El increíble. Hall de la Fama ya? El Hulk de la fama era. Él estaba en 117 centímetros de cintura. Y ayer que estaba revisando sus medidas tiene 86. No, es impresionante. Mira, yo creo que el caso que más se vio Y no pasa hambre porque fue el no de pasa hambre. Ricardo. Ricardo estaba acá trabajando con nosotros y yo lo veía todos los días y cada día lo veía más delgado, pero no escurrido. Eso. ¿Cómo se maneja eso? O sea, para no volverte tú una persona El caso- escurrida, sí, que se adelgazó y el parece difunto enfermo. Ricardo, el difunto Ricardo. El que se adelgaza y parece enfermo porque él se veía muy delgado, pero se veía muy bien. Nosotros, es interesante eso que tú dices porque normalmente se lo vemos siempre en una operación bariátrica, donde el cuerpo le entra los recursos para sobrevivir y se come la grasa, se come la masa muscular hasta que quedaste en yo no sé, flácido ahí. No, y hasta la carita se adelgaza así chorreadita. ¿Qué hicimos con Ricardo? Lo que comenzamos fue a construir debajo de toda la masa grasa, la masa muscular. Un entrenamiento fuerte y la gente piensa que uno se va a engordar con las pesas y es mentira, no. Vas a ganar la masa muscular que vas a tener tus quemadores de grasa en su punto, porque los quemadores de grasa no son Celucor, Hidroxicot ni nada de estas marcas que hay en el mercado. Los quemadores se llaman masa muscular. Eso es lo que quema grasa. O sea, la idea es cambiar la grasa de todo tu cuerpo, la grasa localizada esa fea, por músculo. Sí, exactamente, sostener un nivel de proteínas necesarios para que no haya residuos azoados en el organismo, sino que se mantenga un control correcto y comience ese músculo a crecer para que cada vez que hagamos una actividad cardiovascular controlada, nuestro organismo queme más grasa. Entonces hay una cosa que la gente creo que se pega mucho de esto y a mí me parece que hay que aclararlo. La pesa. Tú te levantas todos los días y te pesas y eso se vuelve tu enemigo más grande porque resulta que el músculo pesa muchísimo. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se hace para que la gente saque de la cabeza esa idea de pesarse cada rato? Ok, bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. Está haciendo la loca. Un kilo es un kilo, no importa de qué sea, un kilo es un kilo. O sea, si tengo un saco de plumas o tengo una pelotita de plomo, ambas pesan un kilo. Okay, entonces eso depende de las densidades. ¿Qué es una densidad? La cantidad de átomos que está agrupada en un espacio grande o pequeño. Entonces el músculo es más denso que la grasa. Aunque pese en un kilo, el volumen que hace una grasa es 4 o 5 veces el mayor tamaño de una masa muscular. O sea, el músculo es más apretadito. Es más apretadito. Apretadito. Entonces, ahí ocurre que nosotros podemos perder muchos kilos de grasa y ganamos muchos kilos de músculo y realmente la balanza no varía. Pero en tallas has perdido 4 o 5 tallas. Y cosa contraria que nos ocurre cuando comemos mucho, vemos, subí solo un kilito. Pero ese kilo de grasa representa casi una talla y media, porque hace mucho volumen. Es como si pesase un kilo de espuma y te lo metieras debajo de la camisa. ¿Ves? Hace mucho volumen. Entonces, básicamente, lo que tenemos es que tener controlado nuestro nivel de masa muscular para que se gaste mucho más rápido. Pero bueno, eso. Mira la ansiedad, mira la ansiedad de la cara de María Laura. Eso es Yo la verdad que estoy sufriendo de ansiedad, pero yo quiero... Ella, pobrecita. Yo estoy apabullada aquí con el tema, Pero la verdad, el pero... punto es que Antes de que continúes, volviendo otra vez Pero que no al tema, volviendo al tema con la ansiedad, hay ciertas personas que dicen, no, es que yo, para la ansiedad hay ciertas cosas que me ayudan. Por ejemplo, el té verde, o tomar un té verde en la mañana, en ayunas, o tomármelo cada vez que como, antes de comer. Si ayudan, ¿cuáles son los alimentos que ayudan a perder la ansiedad? Ok, listo. Bueno, como lo decía al comienzo, tenemos que tener en cuenta qué es ansiedad y qué es hambre. Normalmente tenemos hambre tratando de catalogar, disfrazarlo como ansiedad. Entonces, lo que te va a quitar el hambre básicamente es que le metas la energía que necesitas. Si tú necesitas 1500 calorías, tienes que comer 1500 calorías. Eso te quita la ansiedad. Y repartidas en 6 comidas al día. Ahora, tú tienes N forma de comerte 1500 calorías. Es no solo que comas las 1500, sino que tengas el balance correcto de carbohidratos, grasas y proteínas. Si logras eso, tú no vas a tener ansiedad. Si por alguna razón tienes, vas a tener salud. y vas a tener salud. Y cuando se ven las personas saludables, como me estaban diciendo ustedes acá, cuando tú comes lo que es, te vas a ver reflejado en un excelente cuerpo. Ahora, cuando nosotros tenemos ansiedad, realmente, normalmente tenemos un problema psicológico. Porque la ansiedad es psicológica y es como un sistema de alerta que el organismo tiene para realizar cosas que no pueden dejarse de hacer.
¿Sí ves? Y todo el mundo experimenta eso. Voluntario. Es involuntario y se vuelve algo positivo para ti. El problema es que se vuelve una ansiedad patológica porque quedaste intoxicado de catecolamina, que son las neurotransmisores que te hacen demasiado ansiosa. Pero nosotros lo experimentamos. Por ejemplo, una persona que tiene un viaje en avión para, yo no sé, para Bogotá, Cali, por donde sea, a las 7 de la mañana pone el despertador. Te garantizo que esa persona te despierta a las 5. Sí. Y no puedes dormir porque tu sistema está alerta. Bueno, el caso es que en los niños también hemos reflejado algo en el proceso de la vacación. 20 y pico días, un mes en donde uno los ve teniendo un comportamiento totalmente distinto, en donde duermen hasta más tardecito, no se levantan, comen un poco más, luego comen otro poco más, luego